Bienvenidos a un video más de solmización. Mi nombre es Diana. Yo soy Alejandro. Y en este video les vamos a enseñar cómo cambiar las cuerdas de su guitarra acústica. Comenzamos. Bien, para empezar, tenemos que destensar las cuerdas. Vamos a iniciar con la sexta cuerda y nos dirigiremos a la clavija mariposa de la sexta cuerda. Para su comodidad, para que ustedes lo puedan ver bien, vamos a poner boca abajo la guitarra, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes se acomoden. Ahora, para destensarla hay que girar la perilla clavija de la sexta cuerda hacia el lado derecho. Se puede hacer así con los dedos o hay una forma más sencilla. Puedes adquirir un encordador y esto te facilita más destensar las cuerdas. Esto solamente lo tienes que poner sobre la clavija mariposa y empezar a girar. Hace que el giro sea más rápido, más fácil. Después de haber destensado la sexta cuerda, lo siguiente es quitarle el moñito que la ata al puente de la guitarra. Puedes hacer con cuidado de no rayar la madera. Si quieres que tu guitarra se siga viendo bonita, lo haces con cuidado porque las cuerdas son muy tensas, duras y pueden rayar la madera. Y listo. Ya quitaste el moñito, la jalas y ya. Ahora vamos a ponerle la sexta cuerda. En el sobre de la cuerda deben fijarse que diga que es la cuerda de mi y que pues es la sexta. No hay tanta ciencia en eso, está fácil. Entonces sacas la cuerda, viene pues enroscada así como en un circulito, la sacas, le quitas el circulito, la estiras y pues procedes a ponerla. Hay que empezar a ponerla desde el lado del puente de la guitarra. Primero hay que hacerle el moñito. Procurar tener del lado que la vas a colocar para hacerle el moñito la parte más suave. Entonces lo metes por el hoyito, jalas la cuerda. A veces se atora en las guitarras, pero pues lo vuelves a intentar hasta que entre. Pero pues ahí está, ya entró. Entonces pues lo que haces para hacer el moñito, jalas un buen cacho de la cuerda y la pasas por abajo de la cuerda, abrazando la cuerda. Ahora lo puedes pasar por arriba de la cuerda nuevamente. Y jalas. Normalmente la sexta cuerda está muy dura por la parte que lo estás haciendo. Aunque sea la parte más blandita va a estar dura. Entonces podrías dejarlo hasta ahí o le puedes hacer otro chonguito, otro moñito. Si puedes. También por eso es recomendable dejar un buen tramo de la cuerda para poder hacer bien el moñito. Y que cuando la estés tensando no se zafe. Y listo. Ya quedó. Entonces ahora jalas la cuerda para meter el otro extremo. Tienes que fijarte que quede bien en la guía de esa costillita. Exacto. Y pues ahora la metes por el orificio. Y de preferencia pues que el hoyito de la clavija quede viendo hacia ti para que puedas meter bien la cuerda. Por comodidad nada más. Ya que está dentro, jalas por abajo y que quede bien, que no se salga del huesito. Ahora sí, vamos a tensar la sexta cuerda. Recuerden darle vuelta hacia el lado contrario de las manecillas del reloj o lado izquierdo. Y la tienes que tensar hasta que quede afinada. Continuamos destensando la quinta cuerda.
colocamos el encordador o con los dedos. Acuérdense que también no hay necesidad, si no lo pueden adquirir no hay ningún problema. Y empezamos destensándola. Después de destensarla, retiramos la quinta cuerda. Tenemos que quitarle el moñito que la ata al puente de la guitarra. Solamente hay que jalarlo y ya es lo único que hay que hacer para quitarla del puente. Recuerda fijarte que en el sobre de la cuerda diga la o quinta cuerda con el número 5. Pues ahora pues la sacas del sobre, el mismo procedimiento que la sexta cuerda. Agarras el extremo que sea más blandito de la cuerda y lo pasas por el hoyito del puente de la guitarra que le pertenece a la quinta cuerda. Recuerda que si no cabe, seas paciente. Ahora empiezas a hacerle el moño a la cuerda. Le pasas un extremo por abajo de la cuerda y por ese extremo pasas la cuerda por abajo. Puedes hacer 1, 2, 3 moñitos, no importa. El chiste es que quede bien atorada la cuerda, con su respectivo moñito. Y listo, jalas la cuerda. Ahora continuamos con el mismo procedimiento que la cuerda anterior, pero con la quinta. Igual lo mismo, checar que quede bien sobre el huesito, el hoyo viendo hacia arriba. Para comodidad, se introduce la cuerda y por abajo se jala. Se tensa que no se salga de la guía del hueso y listo. Otra forma diferente a como quedó la sexta cuerda, para poder tensar la cuerda, es volver a darle vuelta a la cuerda y volverla a introducir por el hoyito. Y esto va a hacer que cuando la tenses con los dedos o con el encordador, la cuerda no se salga por el hoyito, porque puede llegar a pasar. Y así ya no tienes que andarla jalando, estirando, tensando con tus propias manos para que quede. Solamente lo metes y listo. Entonces de nuevo lo siguiente es tensar la cuerda, girándose al lado contrario de las manecillas del reloj y listo. Ahora continuamos con la cuarta cuerda. Acuérdense, con encordador o sin encordador, con los dedos, como sea su medio, pero continuamos. Después de destensarla, hacemos el mismo procedimiento que las otras dos cuerdas. De nuevo hay que fijarse bien que sea la cuerda correcta de su nombre, re, y el número, cuarta cuerda. Entonces el mismo procedimiento de las cuerdas anteriores. Checar que sea el extremo más blandito, lo metes por el hoyito, sacas del hoyito y haces tu respectivo moño. Y entonces jalas y va otra vez hacia la maquinaria su respectiva mariposa. Ahora continuamos con el mismo procedimiento que la cuerda anterior, pero con la... Continuamos destensando la tercera cuerda.
Ya que la destensamos, continuamos quitándole su moñito. Es el mismo procedimiento de las otras 3 cuerdas. En este punto les recuerdo que hay cuerdas que en vez de tenerle que hacer moñito, tienen en la punta un pedazo de madeja, de hilo, de estopa, de limpiapipas. Entonces lo único que hay que hacer es atorarla y ya, se mete por el extremo que no lo tiene y atora, en vez de hacerle moñito, atora con esa cosa. Y entonces nos fijamos que sea la tercera cuerda, que sea sol y que diga 3. Y ese mismo procedimiento va con las otras cuerdas. Acuérdense que en todas es lo mismo, lo único que cambia es lo grueso de la cuerda, pero es exactamente lo mismo. Agarramos el extremo más blandito y de nuevo por el hoyito hacemos un moñito. Y listo. El mismo procedimiento con las demás cuerdas. Hasta aquí el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Recuerden que nos pueden dejar en los comentarios cualquier duda que tengan, si no ha quedado claro el tema, y con gusto podemos hacer otro video para que quede completamente claro. Ahora sí que hasta la próxima. Hasta la próxima.